Ok, un saludo para todos de parte de Javier Lombo. Vamos a hablar de un tema muy coloquial y que ha, digámoslo así, afectado la educación a través del tiempo. Y una etapa representativa de esto fue el periodo de la colonia. Y obviamente la denominación de la Colombia que llamamos hoy y el conjunto de países que hicieron enmarcadas dentro del concepto de la Nueva Granada. Dentro de este punto de vista tenemos que caracterizar o definir unos aspectos trascendentales que pasaron durante esta época, que fue la educación frente al concepto religioso y la formación del cristianismo para lo que son ciudadanos virtuosos o ciudadanos del bien. Sin embargo, esto a través se constituyó en una herramienta fundamental de dominio frente a la sociedad y frente al pueblo, que la educación sirvió de una u otra forma como una herramienta de transición en la hegemonía de la Iglesia Católica y obviamente con el Estado o en ese momento con las monarquías o en sí los reyes que eran de esa época colonial. A mirar la visión de la educación de lo que le estaba diciendo y expresando antes, tiene que ver mucho con la transición entre la educación y la evangelización frente a ese dominio religioso que existía en ese momento y que era trascendental en la formación cristiana y en los principios cristianos y en las virtudes cristianas para formar ciudadanos de bien. Este concepto de ciudadanos de bien viene encaminado hacia esos valores y principios religiosos. En esa forma, pues era una especie de control frente a la formación en términos de una sociedad y la formación civil para una mirada o una forma de vida y generar una fidelidad del pueblo. Esto estaba constituido también por algunas características en la escritura y la enseñanza, pero la educación era un poco más de élite, era un poco más cerrada. Dentro del concepto educativo se manejaban formaciones, pero encaminadas hacia un grupo determinado de personas y pues eran por parte de los sacerdotes y que tenían conocimiento frente a este tipo de formación. Entonces, esta es la visión dentro del concepto de la educación y obviamente se dio apertura ante estos pensamientos y demás y de los grandes ilustradores que conocemos dentro de la colonia y que nos dio la posibilidad de ir más allá a estas características educativas en términos de ofrecimiento de la educación a personas que todavía tenían las posibilidades o digamos así como las personas con menos posesiones o las personas vulnerables de ese momento. Pero no tenemos que dejar a un lado también lo que fue la lengua castellana para los pueblos indígenas y obviamente las diferentes tipos de escuelas que existieron durante el periodo de la colonia. Entonces, dentro pública que renace a través de la colonia frente a un pensamiento de derecho, de igualdad y de transmitir esta formación a las personas vulnerables, especialmente a las personas pobres y a los niños frente a esa élite académica que era en ese entonces. Entonces tenemos cuatro elementos principales o conceptos: derechos, población, vulnerabilidad, familias también nobles, porque en esa parte también existían familias nobles que obviamente querían tener ese acceso a la educación y formarse en todo lo que tiene que ver con escritura, literatura y demás aspectos. Y obviamente había unas características dentro de la escuela pública en la cual pues habían pocos docentes y aquellos docentes pues tenían que tener un perfil más filosófico para poder educar. Sin embargo, también se hacían unas formas de educar como la vamos a ver más adelante en el contexto de la casa, o sea, doméstica o pensionarias que hacen relevancia a ese docente dentro del núcleo del hogar y esa transición que la familia vivió en la relación con familia-escuela y obviamente familia, estado o colonia o familia, obviamente religión.
Entonces, ahí hay cuatro características. El acceso a la educación, que era muy importante para las personas vulnerables, los derechos, obviamente, entre la igualdad, y hay algo que pasaba entre las instituciones que eran muy excluyentes. Era para la formación cristiana, pero no tenían en cuenta diferentes tipos de población, entre ellos los esclavos y demás aspectos que constituían y hacían parte de una sociedad, y obviamente sumado a esto los mestizos y algunos pueblos indígenas en realidad. Entonces, como lo iba repitiendo, formación para las clases menos favorecidas y el mejoramiento de las condiciones sociales. Entendíamos que el haber una escuela pública le daba posibilidad a estas personas y ellos podían mejorar a través de la educación sus condiciones de vida y sus expectativas sociales. Respecto, entonces tenemos algunos tipos de escuelas coloniales o proyectos, como el proyecto Caldas, que viene a generar más lo que es derecho, la escuela y formas de educar, no solamente desde el punto de vista cristiano, sino también otras digamos, materias o formaciones que hacen parte del educar, como las matemáticas y las ciencias naturales. O sea, se amplía más el foco de la formación y por ende pues se da la posibilidad de una mayor oferta académica durante este periodo. En este aspecto, unos tipos de escuelas que desde el punto de vista de lo religioso y lo doméstico, entre ellas tenemos las órdenes religiosas, que ya hemos hablado sobre ese aspecto, y la formación cristiana. Tenemos el Estado colonial, que era a través también de la religión y obviamente frente a la formación de un buen ciudadano y demás. El cura párroco, que ya lo hemos mencionado, que hace también énfasis en la religiosidad, los que formaban en todo lo que tiene que ver con virtudes a través del catecismo y obviamente la obediencia ante la religiosidad y la obediencia ante los principios religiosos o de Dios. Y está la educación doméstica o pensionaria, que ya la hemos mencionado anteriormente, que es esta que se da a partir de los docentes desde el punto de vista de la transición de casa, y no solamente que constituía por el espacio físico ni con los contenidos, sino educación no constituía solamente el espacio físico, sino que se podía educar en cualquier parte o espacio o tiempo. Entonces, que tiene que ver con las escuelas coloniales durante la visita de Moreno y Escandón. Moreno y Escandón, pues a partir de un censo, de una demografía que hicieron, se dieron cuenta que había mucho crecimiento de la población mestiza y obviamente presencia indígena, y de eso también determinaron la población blanca que había en ese momento, y obviamente la mayor cantidad era mestizo y en crecimiento. Estas decisiones como la implementación de normas, control, privatización y extinción de la población indígena o la población que estaba en ese entonces en crecimiento, y protección a la población, perdón, a la población española. Generaron lineamientos formativos para las escuelas que querían registrarse, tenían que cumplir con unos exámenes, unos requisitos y más conceptos para el funcionamiento de las propias. En ese aspecto tenemos unos planes de estudio, entre ellos ya lo he mencionado, el de Moreno y Escandón, que las instituciones educativas deberían presentar exámenes para su funcionamiento, y hubo una situación de control y privatización porque totalmente formalizaron la educación pública y obviamente formalizaron toda la educación religiosa, y entraron a establecer lineamientos administrativos, lineamientos de funcionamiento, y también sobre lo que se debería dar en las escuelas y todo lo que tiene que ver con lo formativo, dependiendo de los grupos élites, dependiendo de los grupos minoritarios, dependiendo de los grupos mestizos, de los grupos indios, perdón, y de las comunidades indígenas. Virrey Caballero y Góngora, ya como lo he mencionado antes, es de la religión y la vida civil, la educando para leer y escribir, pero también no iban en contra de los castigos que se daban dentro de la institución. No en contra, sencillamente en los castigos severos que existían en esa época en la parte de la religión. Y Francisco José Caldas, Escuelas Patrióticas, fundamenta su educación en los derechos, en la igualdad y demás aspectos fundamentales, en la sostenibilidad y de demás derechos fundamentales que puede tener
las personas dentro del sentido educativo, pero también resalta algunos contenidos formativos y también resalta que ya deberíamos cambiar de la escuela tradicional a una escuela un poquito más dinámica, y no estaba a favor de los procesos de memoria, sino más bien en la enseñanza a través de ilustrados, y también estaba en contra de los castigos severos. Eso a grosso modo constituye lo que fue prácticamente las escuelas durante el periodo de la colonia, la Nueva Granada, pues señalando ejemplos como la Escuela de Santa Fe, ejemplos como en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, como en la ciudad de Cali, y demás aspectos que llegaron a considerarse en diferentes escuelas a nivel nacional. No solamente hablando de estos ejemplos, sino que hubo varias escuelas que empezaron a romper paradigmas y otras escuelas que se mantuvieron dentro del perfil religioso. Les agradezco mucho el escucharme. Un saludo de verdad, y esto es muy importante para nosotros saber de dónde se ha estructurado la educación a nivel nacional, de dónde nace todo lo que conocemos de currículo, los entes administrativos, la división de las instituciones educativas, porque todavía permea instituciones cristianas y religiosas, pero ya con un contenido más abierto educativo, donde las ciencias fácticas son reconocidas y se dan dentro de instituciones educativas sin desconocer la formación en valores y virtudes o cristianismo. Muchas gracias, que estén muy bien.